Gracias, buenas noches. Dios les bendiga, hermanos. Bendecida noche tengan ustedes. Como el pastor decía, pues hay que acercarnos más al lugar santísimo. Hoy fíjense que Dios nos tiene preparada una palabra muy importante, y yo creo que muchos de ustedes ya conocen el tema, pero hoy precisamente vamos a ver el preámbulo, la introducción de lo que es el tabernáculo de Moisés. Les digo, a lo mejor muchos conocen el tema, pero posterior a esta noche vamos a discernir y vamos a ver todos los demás tabernáculos que nos tiene Dios, ¿verdad? Como ustedes han visto, hemos venido viendo diferentes temas. Hace 15 días, hace 8 días, Luis nos platicaba de Israel, ¿verdad? Hoy nos vamos a meter a lo que es el tabernáculo, porque ya nos estamos enfilando a lo que es realmente nuestro estudio principal, que sería el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Pero vamos a poner este tiempo en manos de Dios y que sea Él el que nos ministre, ¿verdad? Vamos a orar. Padre bendito, en esta noche, Señor, te damos gracias por todos mis hermanos que se encuentran aquí, Señor. Gracias, Padre bendito, porque hasta esta noche has sido misericordioso con nosotros, Señor. Síguenos llevando en el hueco de tu mano, Padre, para que tengamos esa gracia, Señor, que tú nos has dado, Padre. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo que hoy albergamos cada uno de nosotros, Señor. También te pido por aquellos hermanos que están en las redes sociales, Señor, bendícelos, Señor, porque a través de este medio también te buscan, Señor. Es importantísimo que cada día nosotros busquemos al Señor. Gracias, Padre, por todo eso. Te pido también, Señor, que en este momento quites toda palabra ociosa de mi boca, Señor. Que no sea yo, un ser humano, el que esté hablando, sino seas tú a través de mi boca el que realmente tenga que ministrarnos, el que tenga que exhortarnos, Señor, con esa palabra viva y eficaz que solamente tú tienes, Señor. Gracias porque en este momento, Señor, tu Espíritu Santo nos va a hablar. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y como yo les decía hace 15 días, el hermano Luis Miranda nos compartía de Israel, y no sé si ustedes se acuerden todo lo que conllevaba Israel, pero vamos a dar una pequeña introducción de ello, porque sí me interesa que veamos a Israel, porque de ahí Israel obviamente refleja lo que es el tabernáculo. No sé si ustedes se acuerden a qué llevó Israel a que estuvieran mal. Para mí fueron dos cosas: uno, su idolatría, y su desobediencia. Eso lo llevó a que Dios tratara con ellos, ¿verdad? ¿Y cómo trató con ellos? Para mí de 3 maneras. La primera, 40 años dándoles vuelta por el desierto. No entendieron. ¿Por qué? Porque se tenían que quitar. ¿De dónde venían los israelitas? Venían de ser esclavos, y de esclavos no podían ser reyes. Es imposible. Entonces Dios tuvo que tratar con ellos 40 años. Pero en esos 40 años, ¿qué pasó? Esa idolatría y esa desobediencia. No sé ustedes, hermanos, pero por ejemplo, si yo hubiera visto que las plagas que le llegaron a Egipto, pues yo hubiera creído. Si yo hubiera visto que el mar Rojo se abre, hubiera creído. Pero ellos lo vivieron y no lo creyeron. Si ustedes se acuerdan de la historia, no lo creyeron, ¿no? Decían, ahorita nada más esta es la introducción, pero nos vamos a meter. Decían que, le decían a Aarón cuando Moisés le habla a Dios en el monte Sinaí, le dicen a Aarón, haznos algo para que nosotros realmente ahí esté nuestro Dios, y les hace un becerro. Dices, bueno, pero así era la idolatría de ellos. En segundo término, cambia planes de acuerdo a nuestras intenciones de nuestro corazón. Por ejemplo, miren, les voy a dar 3 ejemplos, como siempre 3 ejemplos. Moisés no entró a tierra prometida. 40 años en el desierto y no entró. Y no estamos hablando de cualquiera, como por ejemplo como nosotros, no así cualquier cristiano. Estamos hablando de Moisés, el elegido, el varón elegido de Dios, de Jehová.
Creo que ahí está hermano, ya ahí está. David no construyó. Creo que sí tiene un falso. Gracias, hermano, gracias. Bueno, me libran. Bueno, ahora sí, miren. A ver, bueno, ahí estamos, a ver, un poquito más arriba, ahí estamos. Gracias, hermano. David no construyó el templo. ¿Quién lo construyó? Su hijo. ¿A consecuencia de qué? De un pecado. ¿Qué otra persona se les ocurre? Sansón desobedeció a Dios, se fue con las filisteas. ¿Qué le pasó? Le sacaron los ojos. Entonces, podemos ver a tres personajes de la Biblia, grandes personajes, y hay desobediencia en ellos. ¿Qué nos esperamos nosotros, hermanos? ¿Verdad? ¿Qué otra parte que les decía yo, cómo pudo tratar con ellos? Los mandó al exilio. Hubo varias diásporas, los llevó a Babilonia. En aquellos momentos, ¿qué representaba Babilonia para todo el mundo? Babilonia era donde había mucho dinero, había grandes palacios, pero había otra cosa, había mucha depravación. Entonces Dios los lleva a los israelitas en el exilio, los lleva a Babilonia precisamente para tratar con ellos, y aparte les destruyen su templo, el primer templo construido por Salomón. Y sin en cambio llegan tres jóvenes, ustedes se acordarán de quiénes son ellos, ¿sí se acuerdan? Sadrac, Mesac y Abednego. Llegan y ellos dicen: yo no me voy a contaminar con lo que hay aquí. Deciden no contaminarse, pero solamente ellos, los demás estaban en la fiesta. Entonces, ¿cómo es que Dios trata con ellos? Y sin en cambio, cuando llega, vámonos ya acercando más a la parte de nuestro Señor Jesucristo, cuando llega el verdadero Mesías, no lo reconocen. Y entonces Dios tuvo que tratar. ¿Y por qué les platico esto? Porque Israel, lo que les digo, vería el hermano Luis, es espejo de nosotros. Nosotros tenemos que vernos reflejado en ese espejo de Israel. Cuánta desobediencia, cuánta idolatría, cuántas cosas han hecho, y sin en cambio son el pueblo escogido de Dios. Pero ¿saben qué pasa? Ellos van a tener que aprender por ellos mismos. ¿Cuándo? En la gran tribulación. Ya lo hemos visto. En la 70ª semana de Daniel, Dios va a tratar con ellos. Y no nada más con ellos, sino con todos aquellos que no han aceptado como Jesús a su verdadero y real Salvador. Entonces, sí es importante que veamos ese espejo. Si nosotros no lo vemos, que Israel es nuestro espejo, que Israel es nuestro reloj profético, como lo decía Luis, entonces, ¿qué estamos viendo? Es bien importante conocer todos los rudimentos que hay en la palabra de Dios. Por eso es bien importante lo que yo les decía, verificar lo del tabernáculo. El tabernáculo, a lo mejor muchos dirán: no, pues ya me lo sé, consta de 3 partes. Sí, hoy por el tiempo no me va a dar mucho tiempo más que ver todos los rudimentos de lo que es el tabernáculo, todo de lo que está constituido el tabernáculo. Pero dentro de 8 días, ahí sí lo vamos a discernir, cada uno de los elementos, cada uno de los símbolos que tiene el tabernáculo, lo vamos a ver. Entonces vamos a entrar ahora sí de lleno, hermanos. Ya que les di esta pequeña introducción, vamos a entrar de lleno. La siguiente, Cristian, por favor. Miren ustedes, nuestro Señor siempre ha querido estar con nosotros, y lo vamos a ver desde Génesis. En Génesis 3:8, esta versión a mí me gusta mucho, la versión de las Américas de 1997, me gusta porque fíjense cómo dice la palabra de Dios: y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Qué hermoso. ¿A ustedes no se les hace eso hermoso? Se paseaba en el huerto al fresco del día. ¿Cuántos de ustedes quisieran estar el día que nosotros estemos allá arriba paseándonos con nuestro Señor en el huerto al fresco del día? Vamos a estar de día y de noche paseándonos con Él. ¿Cuántos queremos eso? Alabemos a nuestro Dios, ¿verdad? Pero ¿saben qué? El problema era que aquí ya había pecado Adán y Eva.
ya habían pecado. Y dice, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles, porque ya sabían lo que habían hecho, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que Dios quería estar con ellos, pero no puede porque hay pecado? Acuérdense que Dios aborrece el pecado. Si nosotros tenemos pecado, es muy difícil que podamos ver a nuestro Señor Jesucristo. Si me puedes dar, Cristian, por favor, el mismo Génesis 3, pero versículos 12, 13 y 15 y 17, para que vean ustedes, ya que Dios los había confrontado con su pecado, ahora sí que ya los había caído en su pecado. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hacen ellos, verdad? Primeramente, miren, fíjense, en el versículo 12, Génesis 3, 12, aquí, ahí dice, él respondió, o sea, estamos hablando de Adán, le dice, la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Le está echando la culpa a la mujer. Ahora, el siguiente, y la mujer dice, entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí, contestó ella. O sea, cada quien le estaba echando la culpa a alguien. Creo que a veces, no sé si les ha pasado, pero tratamos de buscar la culpa en alguien más, ¿no? Adán le echaba la culpa a Eva, Eva le echaba la culpa a la serpiente, y a final de cuentas, ¿quién tuvo la culpa? Pues todos, ¿verdad? Todos tuvieron la culpa. Entonces, vamos al 15, por favor. Dice el Señor, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella, su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. El 17. Al hombre le dijo, por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa todos los días de tu vida. Y de ahí empieza nuestro peregrinar, hermanos. Pudiéramos haber estado en presencia del Señor, paseándonos, pero a través de esto no se pudo. A veces, y este ejemplo es para que veamos que a veces nosotros tenemos que asumir la consecuencia de nuestros actos. A veces pecamos y no asumimos esa consecuencia. A veces hacemos ciertas cosas y andamos buscando los culpables, ¿no? O muchas veces, no sé si les ha llegado a pasar, a mí sí, yo les confieso que a mí sí. Dios me está castigando, Dios me está haciendo esto. Y no es ni Dios y ni tampoco el diablo, porque ni el diablo tampoco nos hace nada. Somos nosotros mismos con lo que nosotros decidimos. Nuestras decisiones tienen consecuencias, pero a veces no las podemos asumir. Ese es el gran problema. Bueno, ahora nos vamos al Éxodo. A la presentación, Cristian, la siguiente, por favor. Vámonos al Éxodo y fíjense, ya que estaba todo el pecado, bueno, ustedes conocen toda la historia, llega Moisés. Esto es antes del Éxodo. Y se le presenta en la zarza, acuérdense, es la zarza, es Éxodo 3:14, y le dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envía a vosotros. Porque recuerden que Moisés tenía miedo. Él sabía cuál era el plan que Dios tenía para él, pero tenía miedo de llegar con sus hermanos y decirles, ¿saben qué? Dios me dijo esto. Por eso le dijo, diles que yo soy el que soy. ¿Y quién es? Padre nuestro. Ese es el que es el Dios más importante, al que realmente nosotros alabamos. La siguiente, por favor, Cristian. Y miren, y en Éxodo 25, en el versículo 8 y 9, y dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. O sea, en el Génesis paseaba con ellos, y aquí quiere habitar con nosotros. Dios nunca se ha olvidado de nosotros. A pesar del pecado, a pesar de todo lo que hemos hecho, Dios nunca se va a olvidar de nosotros. Es tan misericordioso que nunca lo va a hacer. En el versículo 9 dice, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo, que si nos vamos al original sería Mishkan, que es morada, es decir, donde va a estar nuestro Señor. Ese es el tabernáculo. Y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Entonces, el tabernáculo era algo temporal y era para que Dios habitara y conviviera con el hombre.
Si ustedes quieren verlo más específicamente, porque aquí lo vamos a ver obviamente por encimita, no me alcanza el tiempo para ver todo, pero en Éxodo del 25 al 40 son 15 capítulos donde se muestra completamente Dios cómo le dice que tiene que ser el tabernáculo, exactamente con qué medidas, todo específico. Dios no tiene nada a la duda, Dios no nos deja nada a la duda, nos dice exactamente lo que quiere, pero muchas veces no lo escuchamos. La voz de Dios, que hoy la tenemos en presencia del Espíritu Santo, no la escuchamos, pero es específico, nuestro Señor es específico. Pásame la siguiente, Cristian, por favor. Y ahora, ¿qué quería Dios? Miren, lo vemos en Éxodo 29:46 en la versión PDT. Dice, el pueblo va a saber que yo soy el Señor su Dios. Sabrán que yo fui el que los sacó de Egipto para venir a vivir con ellos. Yo soy el Señor su Dios. ¿Qué quería el Señor? Primero, que lo reconociéramos como que Él fue el que los sacó de Egipto. Porque les digo, todavía no se la creían los israelitas. Les digo, después de ver el mar abierto, ¿no? Y ver que se cierra y que todos los egipcios se mueren ahí, no se la creían. Todavía no se la creían. Entonces les dice, bueno, como no se la creen, hazles un tabernáculo. Forzosamente creo que los humanos estamos destinados a que tiene que ser algo físico que debemos de ver para que, sí, ahí creo, sí, ahí está el Señor, ¿no? Entonces, pues les hizo el tabernáculo para que ahí Dios conviviera y estuviera con ellos. Esa es la realidad de por qué el tabernáculo. Ahora, veamos por qué los propósitos de este tabernáculo. La siguiente, Cristian, por favor. Miren, yo encuentro 4 propósitos del tabernáculo. El primero, que Dios ordenó la construcción del tabernáculo para que estuviera la presencia de ellos. Eso lo podemos ver en Éxodo 25:8, porque lo que les decía, eran incrédulos. No es como nosotros tenemos fe, ¿verdad? ¿Y qué dice Hebreos 11:1? Que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Nosotros creemos en un Dios que no vemos, pero lo sentimos, lo podemos palpar, lo podemos escuchar. Muchos lo escuchamos, muchos hasta soñamos con Él, nos despierta a cierta hora y órale, párate a orar, ¿no? Entonces, los israelitas no lo hacían. Por eso es de que tenían que tener algo físico, tenían que tener un lugar donde decían, sí, aquí está el Señor. Y si se acuerdan, ahí donde estaba el lugar santísimo, apareció una columna de humo, una columna de fuego. Y a donde los llevara el Señor, ahí iba el tabernáculo. Por eso era una morada que la podían mover. No era fija. Hasta que después a David le dice que sí tienen que hacer un templo, con todas las mismas características que le dio a Moisés, ¿verdad? En segundo lugar, Dios quería un lugar de encuentro para comunicar a Moisés las indicaciones para su pueblo. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Dios quiere que realmente, que todos los que somos sus hijos seamos santos. Eso es lo que quiere. Pero muchas veces nosotros no lo hacemos, ¿verdad? En el número 3, representa el plan de Dios para intervenir en la historia humana. Si usted, ahorita vamos a verlo inclusive hasta con gráficas, cómo es que Dios, el tabernáculo representa la profecía del Mesías. El tabernáculo realmente representa lo que iba a venir. Pero los israelitas no se lo creían. Aún así, aún teniendo el tabernáculo, no lo creían. Entonces, Dios tiene un plan perfecto y se va a llevar a cabo, queramos o no queramos, porque muchas veces Dios nos jala las orejitas para decirnos, a ver, vente para acá, como que no quieres entender. Vamos a entrar a ese plan divino de Dios. Y por último, el tabernáculo terrenal, lo que les decía, es figura de Cristo y es una guía para tener mejor y mayor comunicación con Dios. Para eso realmente Dios hizo el tabernáculo. Esta última parte no la vamos a ver ahorita porque realmente la veremos, les digo, cuando veamos el tabernáculo del Mesías. En esa parte sí es más espiritual, por eso les digo, ahorita nada más vamos a ver los rudimentos, es decir, de qué está constituido ese tabernáculo. Vamos a la siguiente gráfica, por favor. Miren, aquí en esta gráfica podemos ver déjenme prender el láser.
En esta gráfica podemos ver todo lo que es el tabernáculo. Miren, representa todo esto. Y esta parte es el atrio, donde llegaba todo el pueblo. Y el tabernáculo en sí es la tienda que estaba dentro del atrio. Pero obviamente a este tabernáculo estaba rodeado de todo lo que es el atrio. Aquí en el atrio existía también la puerta, que era de 20 codos. Les digo, está todas las medidas completamente ahí. Y después, si pasamos al tabernáculo, este estaba dividido en dos, que era el lugar santo y el lugar santísimo. En esta parte, en estas dos partes, solamente entraban los sacerdotes. Y en la última parte, que era el lugar santísimo, que es donde estaba el arca del pacto, solamente podía entrar el sacerdote principal y una vez al año, ¿verdad? Entonces, así es más o menos como está distribuido el atrio. Pero en la siguiente, mire, la siguiente por favor, Cristian, podemos ver cómo estaba distribuido. Después de aquí afuera de lo que es el atrio, están las 12 tribus del pueblo israelita, ¿verdad? Si se fijan, bueno, aquí están las 12, no sé si se vea bien, pero bueno, ahí están las 12 tribus y abajito de cada tribu está cuánta población tenían. Pero aquí lo más importante y lo que quiero que vean es, miren, aquí está la tribu de Isaacar, donde está la puerta, que esta es la puerta ancha, así le llamaban ellos, que es la puerta ancha. Aquí estaba la tribu de Isaacar, la tribu de Judá y la tribu de Zabulón. ¿Por qué creen que en la puerta de entrada estaban esas tribus? ¿Quiénes eran esas tribus? Eran guerreros. Por eso estaban en la entrada. Y nosotros, no sé si se acuerdan, pero ya hemos hablado de la tribu de Isaacar. ¿Quién era la tribu de Isaacar? Era gente que conocía los tiempos. Por eso estaban ahí. ¿Quiénes eran los de la tribu de Judá? Los mejores guerreros que tenía el rey David. Estaban en la puerta de entrada. No por algo, la distribución, miren, la distribución que tenía cada tribu era decidida por Dios y por algo estaban así. Veamos la siguiente gráfica. Miren, quiero que veamos esta gráfica. La misma gráfica, pero aquí están los líderes de cada una de las tribus. Por ejemplo, en el lado norte estaba la tribu de Dan y estaba representada por una águila. En el lado oriente estaba la tribu de Efraín y estaba representada por un buey. Y aquí está la cantidad de personas que en ese momento estaban en el campamento. Ahora, ¿se fijan lo que representa cada una de las tribus, cómo está representada? Y lo que yo les decía, cómo es que la profecía, el plan de Dios es perfecto, ya estaba escrito, ya estaba así. Esto estaba profetizando nuestro Señor que iba a venir, ¿qué? El Cordero perfecto. Aquí tenemos la tribu de Judá, que tenía 166,000 y bueno, ahí está la gráfica. Cristian, por favor, dame Apocalipsis 4, versículos 6 y 7. Miren ustedes cómo aquí en Apocalipsis, o sea, ahora nos vamos hasta el otro lado de la Biblia, cómo es que en Apocalipsis habla de esos cuatro seres. Dice, y había algo parecido a un mar de vidrio como de cristal transparente. En el centro alrededor del trono había 4 seres vivientes cubiertos de ojos por delante y por detrás. Acuérdense que en esta parte estamos viendo la adoración celestial al Cordero perfecto. Estamos en el capítulo 4 de Apocalipsis. La siguiente, Cristian, por favor. Dice, el primero de los seres vivientes era semejante a un león, el segundo a un toro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila en vuelo. Exactamente como estaban representado el campamento en el tabernáculo en la época de Moisés. Y cómo es que se viene a reflejar también en Apocalipsis. Entonces se dan cuenta cómo la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis es perfecta, es un plan perfecto que Dios ya había diseñado, ya sabía cómo estaban las cosas, nada más que a veces nosotros no la creemos, nosotros no creemos que ese plan ya es perfecto. La siguiente, por favor. Miren, perdón, ahorita ya nos vamos a la presentación, pero para que lo entendamos más, es un video cortito que ahorita vamos a ver, chiquitito, como de 5 minutos aproximadamente, pero ahí nos va a mostrar cada elemento del tabernáculo. Escuchémoslo, por favor. Vista panorámica de lo que es el tabernáculo.
y su estructura vista desde la parte superior. Los materiales que entregaron los hebreos para la construcción del tabernáculo fueron oro, plata, cobre, azufre, telas de azul, púrpura, carmesí, lino fino, tejidos de pelos de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite de oliva, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y otras piedras de engaste para el efod y el pectoral del sacerdote. Bueno, el tabernáculo estaba conformado de tablas de madera de acacia, con 2 espigas en la base, 20 tablas del lado norte y sur del tabernáculo y sobre 40 basas de plata. En este caso, para la parte posterior del tabernáculo se encontraban 6 tablas, más 2 esquineras, con sus 16 basas de plata, 5 barras de madera de acacia para cada uno de los costados del tabernáculo, y la parte posterior todo estaba cubierto absolutamente de oro. Ahora, continuando en este caso con lo que es el atrio del tabernáculo. Está conformado por cortinas de lino fino con una longitud de 44 metros de ancho y 2.20 metros de alto al lado norte y sur, y están sostenidas por 20 columnas y 20 basas de bronce. Los capiteles de las columnas y sus molduras serían de plata. En la parte del lado oeste del atrio tendrá cortinas de 22 metros de largo sostenidas por sus 10 columnas y 10 basas de bronce. En la parte del lado oeste están cortinas de 22 metros de longitud. Aquí se encuentra la entrada. La cortina del lado derecho e izquierdo tendrá 6.60 metros, sostenidas por 3 columnas y sus 3 basas. En la puerta del atrio habrá una cortina de 8.8 metros de largo, hecha con lino fino y decorada con hermosos bordajes hechos de color azul, púrpura y carmesí, y será sostenida por sus 4 columnas y sus 4 basas. De igual manera, las columnas están sujetas a estacas de bronce. Pasamos a lo que es el altar de bronce. El altar está hecho de madera de acacia de 2.20 metros de largo y ancho y de 1.30 metros de alto, con sus cuernos en sus 4 esquinas. El altar estará cubierto de bronce y todos sus utensilios son de bronce, así como su rejilla de bronce, varas de acacia cubiertas de bronce para sujetar el altar. Pasamos con la fuente de bronce. Está colocado entre el tabernáculo y de reunión y el altar, y en ella hay siempre agua. Aquí los sacerdotes debían lavarse las manos y los pies antes de ingresar al tabernáculo, antes de llevar los sacrificios al altar y antes de ministrar. Continuamos con lo que es el lugar santo, la mesa de proposición. En este lugar se encuentra la mesa de proposición, que es de madera de acacia de 88 centímetros de largo, 44 de ancho y 66 de alto, cubierta de oro puro con una cornisa de oro alrededor y 4 anillos de oro a los costados, 2 varas de madera de acacia cubiertas de oro para su transporte y todos sus utensilios de oro, y ahí se colocaba el pan de la proposición. Pasamos al candelero. El candelero de oro puro, labrado a martillo, y todo sería de una sola pieza. Tendrá 6 brazos, 3 brazos de cada lado de la caña. Cada uno de los brazos tendrá una copa de forma de flor de almendro. El candelero tendrá 7 lamparillas que alumbran hacia adelante, y todos sus utensilios son de oro puro. 24 kilogramos de oro fino para el candelero y sus utensilios. Se utiliza aceite puro de olivas machacadas para el candelero, de modo que siempre esté encendido. Este candelero está colocado afuera del velo que está delante del testimonio. Altar del incienso, de madera de acacia, será cuadrado de 45 centímetros por cada lado y 90 centímetros de alto, con cuernos en sus esquinas. Todo está cubierto de oro puro, así como su cornisa. Tiene, en este caso, 2 anillos de oro a sus esquinas, 2 varas de madera de acacia cubiertas de oro. El altar está puesto delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde se encuentra la presencia de Dios.
Una vez al año sobre sus cuernos en este altar se hará expiación con la sangre del sacrificio para expiación, y esto será algo muy santo para Dios. Muy bien, ahora pasamos del lugar santo al lugar santísimo. En este lugar se encuentra ubicada el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza o del Pacto se ubicaba en el lugar santísimo. Luego del segundo velo, esta es construida de madera de acacia, recubierta en el interior y el exterior de oro puro. Sobre el arca un propiciatorio de oro puro, con 2 querubines colocados de frente con la mirada hacia el arca y sus alas extendidas. Era además el lugar donde el sumo sacerdote realizaba los sacrificios para la expiación de los pecados del pueblo, el cual derramaba la sangre de los animales sobre el arca. Este acto representaba simbólicamente la sangre derramada de Jesús, la sangre que limpió nuestros pecados, según Juan capítulo 1, versículo 7. Ahora, en el interior reposaban las tablas de piedra que Dios entregó a Moisés en el monte Sinaí con los 10 mandamientos, también la vara de Aarón y una urna de oro con maná. Esto según Hebreos capítulo 9, versículo 4. Esta arca representaba la presencia y el trono de Dios en la tierra. Allí le hablaba Dios a Moisés, según Éxodo capítulo 25, versículo 22 y Números capítulo 7, versículo 89. En este caso aquí. Bueno, aquí vimos una vista en tercera dimensión de lo que sería, ¿no? Porque pues nosotros no lo podemos imaginar, ¿no? Es más, el Arca del Pacto no existe, está perdida, según Segunda de Crónicas, versículos 35, capítulo 35, versículo 3, no sabemos dónde está. Si supiéramos, yo creo que el pueblo judío ya hubiera hecho el tercer templo, ¿verdad? Entonces, básicamente esta vista, que es cómo era el tabernáculo. Si ustedes se fijaron, son 3 partes del tabernáculo: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, ¿verdad? Definía cada elemento. Aquí nosotros lo vamos a volver a redefinir, pero no tanto como este video, pero vamos a ver cada parte, ¿verdad? Primeramente vamos a ver la presentación, ya me lo cambiaron, ahora es Horacio, por favor. El atrio, miren, ahí trae las medidas, nosotros ya las tenemos, les digo, capítulos 25 al 40 de Éxodo, ahí las podemos ver. Primero, el sacrificio en el altar de bronce. Bueno, primeramente la puerta. Esa puerta se le llama, la puerta de entrada, que decía que era una puerta ancha, se le llamaba el camino. A esa puerta, así lo llamaban los israelitas. Entonces, entraba uno a lo que es ya el atrio del tabernáculo, y lo primero que encontraba uno era el sacrificio del altar de bronce. Ahí es donde uno llevaba, o los israelitas llevaban un cordero perfecto, mínimo de 1 año, para poderlo sacrificar. ¿Y qué tenían que hacer? ¿Por qué tenían que llevar ese cordero? Para que sus pecados fueran expiados. Entonces, pues a lo mejor algunos llevaban más corderos que otros, ¿verdad? No sé cómo era en ese momento. Pero nosotros, gracias a Dios, nuestro cordero perfecto se entregó por sí solo, ¿verdad? Entonces eso ya no existe para nosotros, para ellos todavía existía. Después tenemos la fuente de bronce, que es donde los sacerdotes se lavaban los pies y las manos para poder entrar al lugar santo. La gente, las personas en general, solamente estaban en el atrio, ya no podían acceder ni al lugar santo ni al lugar santísimo, solamente se quedaban ahí en el atrio, ¿no? Entonces ahí es bien importante ver cómo es que las personas no podían llegar directamente. Nosotros hoy podemos llegar directamente hasta el lugar santísimo. Si lo representamos en esta casa de Dios, ¿cuál sería el atrio? Allá afuera, ¿no? Donde comemos, a veces echamos chistes y todo eso, ¿no? Ese sería el atrio, hasta allá afuera, ¿verdad? Luego sería el lugar santo, ¿no? A lo mejor aquí, esta parte. Pero el lugar santísimo, no todos tenían acceso, no todos, porque solamente los que están aquí, ¿qué tienen que tener? Santidad. Es bien difícil. Para algunos a lo mejor decir, ay no, pero ¿cómo?
sí, deben de ser santos para estar en este lugar, en el lugar santísimo. Pero debido a la gracia de nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos el libre acceso hasta este lado. Hasta aquí cualquiera de nosotros puede estar, pero solamente hay una condición: santidad. ¿Quién quiere estar acá? Adelante, hermanos. El lugar está abierto. Creo que nuestro pastor siempre nos ha dicho: adelante, hermanos. Pero no es fácil estar acá. ¿Se acuerdan la primera vez que yo estuve aquí? Les dije, cuando uno está aquí enfrente, ¿saben qué pasa? Nos ponemos en la mira del diablo. Y no porque aquel nos vaya a hacer algo, porque no nos puede hacer nada. Nosotros, gracias a Dios, estamos cubiertos por la sangre de Cristo. Pero si no tienes santidad, hermano, ¿sabes cómo te va a hacer el diablo? Híjole, ni les cuento. Si aún así, de verdad, quiero decirles y confesarles, alguna vez les daré mi testimonio, pero los que hemos estado aquí, el pastor no me dejará mentir, los que estamos aquí, sufrimos de verdad. Y a veces vemos hacia el lugar santo, hacia donde están ustedes, los santos de Dios, y vemos y decimos: ¿qué pasa? ¿Por qué no entiende? ¿Verdad, pastor? Entonces, es bien difícil, ¿no? La siguiente, Horacio, por favor, es que ya ahorita me lo cambiaron. La siguiente, vamos a la siguiente, es igual, miren, les digo, la entrada a lo que es el atrio, que era el altar de bronce. Más o menos es una gráfica que yo saqué de un libro, no sé si ustedes lo conozcan, se llama El Tabernáculo. Es muy bueno el libro, y de ahí saqué esas gráficas. La mayoría de gráficas que hoy traigo son de ese libro. Es un libro así grande que explica todo lo que es el tabernáculo. Un libro muy bonito, es de Holman. Una pequeña aportación, lo que era, hermano, la importancia de estar en el lugar santo. Dicen los historiadores que cuando entraban, una vez al año el sumo sacerdote entrara al lugar santo, inclusive le ponían un cordel con unas campanitas para que ellos estuvieran desde afuera oyendo. Estaba ofreciendo sacrificio, oían el tilín de campanita. Si ya no se oía, caray, había pecado. Pero era una reverencia hacia el lugar santo, que morían. Entonces, por eso le ponían ese cordón, para que si ya no llegara a vivir, pues lo jalaban, nadie podía entrar. Lo jalaban, pero era esa reverencia que era hacia el lugar santo, cosa que hoy se ha perdido. Pero hagamos conciencia de todo esto. Así es, gracias, pastor. Efectivamente lo que decía el pastor es cierto. No cualquiera se atrevía a entrar al lugar santísimo. De verdad deberían, esto no lo vamos a ver, cómo era el atuendo, y cada cosa que tenía el sumo sacerdote era especial. Y dentro de ellas el cordel, ¿no? Que le llevaban el cordel, porque si a lo mejor se moría por la santidad de nuestro Señor, pues ahí se quedaba y lo tenían que jalar, ¿no? No cualquiera podía entrar. Entonces sí, no es fácil, ¿no? Este lugar, créanme que no es fácil, debe de haber mucha santidad. Entonces, la siguiente, Horacio, por favor. Miren, vamos a ingresar al atrio, apenas vamos en el atrio, nos adelantamos al lugar santísimo, pero apenas vamos a ingresar al atrio. Dice que, bueno, ya sabíamos que el tabernáculo era la morada de Dios, solo podía acercarse a Dios con arrepentimiento y sacrificio. Hoy no es eso, ¿verdad? Hoy no nos acercamos así, aunque deberíamos de acercarnos a este lugar con arrepentimiento y sacrificio. Dice que el hombre no podía acercarse a Dios por su cuenta, solo a través de un mediador, que en este caso era el sumo sacerdote. Hoy, a través de nuestro Señor Jesucristo, tenemos el libre acceso. Un sacrificio de corazón agradaba a Dios. Esa es, yo creo que, la parte más importante, donde muchas veces, ¿cómo venimos a la iglesia? ¿Realmente venimos con un corazón para agradar a Dios? Porque yo quiero, lo que voy a decir con todo el temor de Dios que tengo, pero muchas veces venimos a este lugar de Dios. ¿Y cómo venimos? Venimos con ese corazón dispuesto, con ese sacrificio que realmente, o nada más venimos por ver a la amiguita, o porque voy a hacer ciertas cosas. Eso es lo importante que yo creo que hoy nos deja esta enseñanza, ¿verdad? No sé si ustedes se acuerdan cuando Caín y Abel presentan sus ofrendas. La ofrenda de Caín no le gustó a Dios. ¿Pero por qué no le gustó?
porque era lo que les sobraba, eran vegetales. Y sin en cambio la ofrenda de Abel era la más perfecta. Por eso le agradó a Dios. Y a partir de ahí empezó la envidia de Caín hacia su hermano. Ahora yo preguntaría, nosotros ¿cómo venimos a esta iglesia? Es lo que yo les decía, ¿cómo venimos? ¿Con lo que nos sobra? Porque muchas veces, y no estoy hablando de dinero, aquí nosotros no, esta iglesia afortunadamente no hablamos de prosperidad, no hablamos de dinero, pero tu tiempo es el tiempo que te sobra. O tú dices, no, hoy es miércoles, hoy de estudio y tengo que apartar estas 2 horas para ir a alabar y a oír la palabra de Dios. ¿Realmente lo hacemos así? ¿O solamente venimos porque tenemos que venir? ¿No? O ya estamos aquí adentro de la casa de Dios. ¿Y qué pasa? Estoy en el celular. Mire, perdón hermanos, pero eso lo he visto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Realmente, como dice ahí, un corazón que agrade a Dios, que realmente yo esté aquí y en lo que estoy, que es adorar, alabar, escuchar su palabra, ¿eso realmente lo hago? Los días viernes, fíjense, el pastor nos los ha dicho, hay una unción que se derrama en la oración. Nos entramos a la oración, muy poquitos. ¿Qué le estoy dando a Dios? ¿Solamente lo que me sobra? Se los dejo, hermanos, eso es de tarea, se los dejo para ustedes. Dice, en la otra parte dice, el pecado era algo grave, solo la sangre derramada podía pagar el pecado. Nosotros, gracias a Dios, que ya pagó por nosotros, pagó por nuestros pecados. Hasta la última gota pagó por nuestros pecados. Eso no lo valoramos. No valoramos lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en esa cruz. En todo lo que Él tuvo que pagar y poner todos nuestros pecados, no nada más los pasados ni los presentes, sino los futuros, y no lo valoramos. Dice, un sacrificio adecuado era ofrecer algo valioso y perfecto. ¿Qué ofrecemos? ¿Qué retribuimos a nuestro Señor? ¿A qué venimos a la iglesia? O peor aún, yo les preguntaría, hermanos, ¿qué le ofrecemos en nuestra casa a Dios? Realmente, como dice Josué, mi casa y yo serviremos al Señor. ¿Realmente lo hacemos? ¿Hacemos esa parte que nuestra casa y todos los que vivan en ella le van a servir a Dios? Porque Dios ya pagó con su sangre. Él derramó toda su sangre. ¿Nosotros qué hacemos? ¿Cuál es la retribución que le estamos dando a nuestro Señor? Esas son... de verdad, hermanos, son palabras de exhortación, con amor, es con mucho amor. Dice, el lavamiento de pies y manos era para santificación. En este caso era para los sacerdotes, para que entraran al lugar santo. En este caso esto cambió para nosotros, es el bautismo del perdón de los pecados. Cuando nosotros nos bautizaron, bueno, los que somos bautizados, los que les falta bautizar, pues necesitan, ¿no? Saber esta parte. ¿Para qué nos bautizamos? Se supone que cuando el pastor nos dice salimos del agua es porque ya nuestros pecados quedaron ahí y nosotros resucitamos a un hombre nuevo. ¿Realmente somos una criatura nueva, hermanos? Se ve en nuestro testimonio si realmente somos esas personas nuevas, esas nuevas criaturas o no. O seguimos siendo igual de rudimentarios que nuestros otros hermanos que no están bautizados. Dice, servir a Dios no solo exige la limpieza de pecado, sino también la búsqueda de la santidad, lo que hace rato hablábamos. ¿Cómo es entrar hasta este lugar? Solamente santificado. Porque si no, hermanos, créanme, los que hemos estado aquí en este lugar, si no estamos santificados, no saben la que nos espera, Nos hace el diablo como él quiere, solito, ¿vale? Entonces, esto es nada más el ingreso al atrio. Ahora, ¿qué representaba el atrio? El atrio era el lugar donde estaba toda la población, pero estaba al sol. Es decir, pues yo me imagino allá en Medio Oriente el calor tremendo que hay, pues estaban achicharrando, ¿no? Completamente. Ahí estás. ¿A dónde queremos estar? Y acuérdense que son 3 lugares. El atrio, así lo voy a ejemplificar aquí en la iglesia. El atrio, allá donde se va el talento, el lugar santo y el lugar santísimo, toda esta parte.
vayan viendo y vayan vislumbrando, porque dentro de 8 días, todo lo que ahorita estamos viendo, les digo, todos los elementos los vamos a descifrar dentro de 8 días. Y entonces vayamos viendo a dónde queremos estar, allá, acá o acá. ¿Dónde creen que sea mejor? ¿Dónde nos escuchará mejor Dios? Eso sería lo importante. La siguiente, por favor, oración. Miren, ahí otra vez está el atrio, que es el lugar común, contaminado, es donde hay muchos que dicen el Salmo, y lo agarran mucho como bandera. Yo les he escuchado a muchos hermanos que dicen del Salmo 84:10, que dicen, es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. No, yo no prefiero estar en el atrio, yo quiero estar acá, junto al Padre. En la primera, ¿se acuerdan? En el primer versículo que vimos decía, se paseaba. Yo añoro el día en que nos paseemos con nuestro Señor, a lo mejor hasta de la mano. Dios es tan amoroso que yo creo que me va a agarrar de la mano y me va a decir, vente Manuelito, vámonos para allá. Así va a ser. Yo eso sí lo deseo. Y creo que debería de ser así, pero debemos de trabajar en ello, porque no crean que nada más por la gracia de nuestro Señor así va a ser. Por gracia somos salvos, nada más. Somos salvos. Acuérdense todo lo que hemos venido estudiando, ¿sale? La siguiente, por favor. Fíjense que aquí vamos a hablar de lo que es la pureza y la impureza, de cómo entraban en aquellos tiempos al tabernáculo. Ya vamos a casi terminar, denme 5 minutos, hermanos. Había una impureza ritual y había una impureza moral, ¿no? La ritual pues era inevitable porque había pecados, ¿no? Y muchas de esas causas, si ustedes se fijan, esto que está en Levítico, no sé quienes hayan leído Levítico, que es toda la ley completa. Nosotros ya no estamos en la ley, pero acuérdense que hace rato oíamos y decíamos que es figura de lo que nosotros debemos de cumplir. O sea, Dios no vino a abrogar la ley, porque muchos dicen, es que yo ya no estoy en la ley, yo estoy en la gracia. Pero debemos de llevar a cabo toda la Biblia, ¿no? Entonces, por ejemplo, la primera parte habla de los animales, la segunda de las enfermedades, la cuarta parte de lo sexual, igual que la tercera. Entonces son cosas que muchas veces se han perdido. Si nosotros lo lleváramos a cabo, créanme que todas esas cosas no darían acceso a esta segunda parte, que sería la impureza moral, a la idolatría y a las transgresiones sexuales. Hemos visto, y hoy lamentablemente en nuestro estado, lo vivimos la semana pasada, aprobaron el matrimonio igualitario. Si realmente lleváramos esta parte, no existirían estas transgresiones sexuales. Pero lamentablemente sabemos que cada día este mundo va a ir cambiando, pero para mal, nunca para bien, siempre va a ser para mal, ¿no? ¿Hasta qué? Hasta que el día que Dios llegue por nosotros, ¿verdad? Esta impureza también ritual era contagiosa, era inevitable. Los israelitas debían de estar atentos a su condición y dar pasos necesarios a fin de evitar esa impureza, ¿no? Entonces, es todo lo que ellos veían que realmente era la impureza, ¿no? La siguiente, por favor, Horacio. Miren, ahora vamos a ver propiamente lo que es el tabernáculo. Ya vimos el atrio, ahora vamos a ver el tabernáculo. El tabernáculo era en donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo, ¿no? Si ustedes se fijan, aquí está el lugar santo, aquí está el candelabro, la mesa del incienso y la mesa de los panes, ¿no? Así estaba. Y aquí era el lugar santísimo. Pero todo esto que estaba lleno de madera, era madera de acacia, estaba cubierto por 4 tipos de telas. ¿Cuáles eran las telas? Miren, era lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero y pieles de tejones teñidos. Cada una tenía el porqué. No era nada más porque sí, sino porque Dios había destinado a cada una el porqué. Ahora, este tabernáculo en realidad, o sea, esas 2 partes de lo que es el tabernáculo estaban cubiertas por estas 4 pieles. ¿Qué hacían con el tabernáculo? Se oscurecía completamente. Y solamente, en este caso, el candelero era lo único que iluminaba a esa parte del lugar santo. ¿Y por qué estaba cubierto? ¿Por qué creen que estaba cubierto? Es una cobertura que Dios tenía para que nada le pasara a lo que es el lugar santo y el lugar santísimo.
Hoy nosotros lo podríamos asemejar. ¿Qué es esa cobertura? Nuestra iglesia, nuestro pastor. Y nosotros tenemos una cobertura que es de Benecer. Entonces muchas veces, yo he oído muchos hermanos que hablan y dicen, no, es que la cobertura ya no existe, el apostolado ya no existe. Y entonces, si esto es figura de lo de antes, de lo que existe hoy, ¿por qué dicen que no existe la cobertura? La cobertura tiene algo que ver, ¿no? Vamos a ver en la siguiente, Horacio, por favor, cuál es el significado de los materiales. Miren, hace rato hablábamos que los materiales eran oro, plata y bronce. El bronce, que si se acuerdan estaba en el atrio, lo que es el donde sacrificaban a los animales, era de bronce, porque significa el sufrimiento. La plata, la redención; el oro, la divinidad. Los colores, los diferentes colores: el azul es el Hijo de Dios, púrpura Rey, carmesí Salvador y lino fino, dice que es un hombre puro. Cuando nosotros vemos a nuestro Señor Jesucristo en Apocalipsis, como dice, es un hombre con lino fino, vestido con lino fino, ¿verdad? Los materiales: el pelo de cabra estaba designado para los profetas, las pieles de carnero era destinada al Cordero de Dios. Pieles de tejones no tenía belleza, pero los tejones son los principales depredadores de las serpientes. Entonces, por eso era de tejón, las pieles, ¿no? Y porque en su momento, ¿quién era quien engañó a Eva? La serpiente, ¿verdad? El candelabro estaba con aceite para alumbrado, es la unción, y las diferentes especies del aceite de la unción y para el incienso aromático era la adoración. En sí, esos eran los que son los diferentes elementos. Mira, vámonos hasta la 24, por favor, Horacio, hazme favor. Me voy a adelantar porque estas partes ya las vimos en el video. Me voy a adelantar por cuestión de tiempo. Y miren, ¿por qué era importante la presencia de Dios? ¿Se acuerdan que les dije que en el lugar santísimo había una columna de humo, una columna de fuego? Porque aquí en diferentes partes de la Biblia, por ejemplo en Génesis 15:17, dice que Dios aparece en una visión como horno humeando y antorcha de fuego. En Éxodo 14:24, el Señor es visto como columna de fuego y nube. Ahí es donde estaba la presencia de Dios. En todos estos versículos dice que el Señor guía a Israel. El Señor es que se manifiesta en la vida de cada uno de ellos. Y a final de cuentas también de nosotros, ¿verdad? La siguiente, por favor. Ahora vamos a ver y vamos a irnos adentrando, les digo, a lo que vamos a ver la siguiente semana, la parte de descifrar y espiritual de lo que es el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Mire, los israelitas tenían comunión con Dios a través de estos 8 pasos. Nosotros tenemos comunión con Dios por medio de Jesús, ¿no? Es a través de Él. Igual son 8 pasos. Vamos a ver los pasos de los israelitas. Primero, era el altar de bronce para los sacrificios. Acuérdense que tenían que llevar un cordero. Después, el sacerdote tenía que lavarse en la fuente de bronce. Todo esto estaba en el atrio, ¿verdad? Para nosotros fue el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y fuimos lavados por medio del bautismo. Ahí dice la confesión, pero realmente es el bautismo. Hasta ahí estamos en el atrio. Luego pasamos al lugar santo. Ahí es donde estaba el candelero. También ellos tenían la mesa del pan de la proposición y el altar del incienso. Nosotros, si lo semejamos a nuestro Señor Jesucristo, el candelero sería iluminados por el Espíritu Santo, el pan nutridos por la palabra viva y el incienso son la oración, la comunicación y la intercesión. Hasta ahí es el lugar santo. Por eso yo les decía, vamos a asemejar que esta parte de las sillas es el lugar santo. Y luego entramos al lugar santísimo, que es donde estaba la presencia de Dios. Dice que a través del velo en el lugar santísimo, teníamos que pasar por un velo. ¿Sí recuerdan que cuando nuestro Señor Jesucristo murió, se rasgó el velo del segundo templo? Aquí estamos hablando del tabernáculo, pero en el segundo templo, el templo de Herodes, cuando Dios muere, ese velo se rasga. Quiere decir que ya no había algo que nos impidiera pasar del lugar santo al lugar santísimo. Teníamos libre acceso. Hoy tenemos libre acceso hasta este lugar, ¿verdad? Dice, franca entrada a la presencia de Dios por medio de Cristo. Y después
en la última parte, que es donde el sacerdote ofrecía la sangre del cordero que se había muerto en el altar de bronce, que solamente lo hacía una vez al año. Este era el sacerdote y sus vestiduras, ¿verdad? Pero nosotros lo hacemos a través del servicio a Dios y a los demás. Entonces, para estar aquí, en este lugar, en el lugar santísimo, hermanos, tenemos que servir a Dios y a nuestros hermanos. ¿Cuántos lo hacemos? A lo mejor puede uno decir, sí, yo sirvo a Dios de tal manera. ¿Realmente lo estamos sirviendo? ¿Realmente lo hacemos con un corazón humillado, con un corazón constricto? ¿Realmente lo hacemos no por el hombre, sino por servir a Dios? Porque decimos, este servicio, Señor, yo te lo doy como ofrenda de lo que tú has hecho por mí, de todo lo que tú me quitaste, de hoy como soy. Hoy, Señor, te ofrezco mi vida, te ofrezco mi servicio. ¿Cuántos lo hacemos de esa manera? ¿Realmente se hace así? Cada uno contestémonos, hermanos. La siguiente, Horacio, por favor. Y miren, y esta gráfica, yo quiero que la vean muy bien, porque la vamos a ver bien dentro de 8 días y la vamos a estar viendo constantemente. El atrio, que es esta parte, ¿verdad? El lugar santo y el lugar santísimo. El atrio sería el cuerpo, quienes aquellos todavía tienen cosas carnales, quienes aquellos todavía están en esta parte de todavía ofrecer sacrificios, de todavía poner ofrendas, de todavía decir, sí, tengo algo que arrepentirme, Señor, me tengo que bautizar, sí, tengo que lavarme, ¿no? Entonces están en esta parte. El lugar santo es el alma, porque ya nos ilumina el Espíritu Santo. Ofrecemos incienso de adoración y alabanza para nuestro Señor, y también comemos la palabra viva de nuestro Señor. ¿Eso realmente lo hacemos? O estamos en el Espíritu, que sería el lugar santísimo, en la presencia misma de Dios. Ya no soy un hombre carnal, ya no soy un hombre natural, ahora soy un hombre espiritual. Realmente ya estoy en presencia tuya, Señor. Y si nos acordamos de Juan 14:6, que dice, Jesús les dijo, yo soy el camino. ¿Se acuerdan que la puerta del camino, que así le llamaban los israelitas? La verdad, le llamaban a esta entrada o a este velo, y la vida, que es el velo que estaba aquí. Y solamente, dice la versión de Palabra de Dios para Todos, solamente por Él, por nuestro Señor Jesucristo, se llega al Padre. En la Reina Valera lo dice, nadie viene, nadie, solamente es a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, para concluir este estudio, y yo creo que llevémonos una palabra de exhortación. ¿Cómo estamos, hermanos? Yo les preguntaría, y me preguntaría a mí también, ¿no? ¿Cómo estamos? ¿Estamos en el atrio? ¿Estamos en el lugar santo? ¿O estamos en el lugar santísimo? ¿Dónde quieres estar tú, hermano? El día que venga nuestro Señor Jesucristo, ¿en dónde? ¿Cuándo viene? No lo sé, pero de que estamos al 5 para las 12, de que esto se va a cumplir, de que ya venga nuestro Señor por nosotros, estamos a un paso, hermanos. ¿En qué quieres que te encuentre nuestro Señor Jesucristo? ¿Quieres que te encuentre en el sol, aquí en el sol del atrio, todo achicharrado por el sol, todo morenito como yo? ¿Quieres que así te encuentre nuestro Señor? Sufriendo por el calor, así como yo ahorita igual también, sufriendo por el calor, sufriendo por tus pecados, sufriendo y cada día diciendo, Señor, me arrepiento, me arrepiento, me arrepiento. ¿Quieres que así te encuentre? ¿O quieres que te encuentre leyendo con la luz del Espíritu Santo, adorando y alabando, o leyendo su palabra, comiendo su palabra? ¿Así quieres que te encuentre? ¿O quieres que te encuentre sirviéndole a Él y sirviendo a los hermanos? Eso yo creo que sería nuestro examen para cada uno de nosotros. Llevémoslo, hermanos, esta noche, y dentro de 8 días nos vemos con la respuesta de sus exámenes, porque lo vamos a ver. Vamos a ver ahora el tabernáculo, pero no con los rudimentos de que todos lo han visto,
Por eso yo le puse el tabernáculo de Moisés, porque nada más es lo que son los elementos. No lo veamos así, veámoslo como el tabernáculo es el tabernáculo viviente de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo quiero que el día de mañana Dios me encuentre? Es eso, hermanos. Vamos a terminar orando, hermanos. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Te pedimos, Señor, ten misericordia de cada uno de nosotros, porque el día que tú vengas, Señor, yo quiero estar sirviéndote, Señor. Queremos servirte, Padre bendito. Queremos estar adorando y alabando tu nombre, Señor, porque solamente tú eres el Rey de reyes y el Señor de señores. Solamente a ti sea la gloria, Señor Jesucristo. Solamente tú eres el alfa y el omega, Señor, el principio y el fin. Queremos, Señor, que ese día tú nos encuentres en santidad, Señor. Límpianos, lávanos, Señor. Exhórtanos, Señor, que tu Espíritu Santo nos exhorte con amor, para que ese día que tú estés con nosotros, Señor, seamos dignos de cenar contigo. Y ese día, Señor, estemos contigo en esas bodas del Cordero, Padre bendito. Gracias, Señor, por esta palabra viva que tú hoy nos diste. También te pido, Padre bendito, por aquellos hermanos que nos ven por las redes sociales, hasta ahí llegue tu Santo Espíritu, Señor, tu unción perfecta, Padre. También te pido por aquellos hermanos que se han enfriado, Señor, tráelos con lazos de amor, Señor, porque tú sabes que son muchas cosas las que a veces nos confluyen, Señor, pero que solamente la mirada la tengamos puesta en ti, Señor, en ese consumador y en ese Salvador. Gracias, Padre bendito, por todo lo que nos das. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.